Vamos a empezar con la demo para monitorizar directorio activo con Sentinel. En la sesión de hoy vamos a separarla en dos partes. Por un lado os voy a enseñar lo que es un custom workbook que he creado para directorio activo, en el que es bastante completo y podemos ver mucha información para monitorizar los controladores de dominio, protocolos legacy, etcétera. Y por otro lado os enseñaré también las detecciones custom que he generado para poder monitorizar y crear incidentes sobre directorio activo en Sentinel. Empezamos con la parte del workbook. En este caso, en el repositorio de GitHub tendréis que venir a este JSON, el de Active Directory, y descargarlo, y ya podríamos importarlo en el entorno. En este caso yo lo tengo ya importado. Sería este workbook, en el que nos va a indicar una especie de ayuda con los casos de uso que podemos encontrarnos. Ahora vamos viendo el detalle. Nos da también unos consejos a la hora de poder filtrar eventos de seguridad. Esta parte es bastante importante porque los controladores de dominio tienen muchísimos eventos de seguridad, y hay una opción con el agente AMA de Azure Monitoring Agent en el que puedes filtrar los eventos y decirles cuáles te quieres traer. En este caso lo que vemos es el XPath que deberíamos utilizar para poder traernos los eventos que necesita el workbook. Vemos también la parte de prerequisitos a nivel de auditoría que necesitamos tener activado para poder ver esos eventos en los controles de dominio, y qué eventos debemos ingestar para poder ver toda la información del workbook. Hay una parte importante que es la parte de protocolos legacy. Esta parte de aquí son unos eventos nuevos para la monitorización de Kerberos que pueden ser bastante interesantes. Aquí lo que vemos es el time range, en el que lo vamos a cambiar y vamos a ir viendo un poco la información que nos da. Hay un resumen ejecutivo en el que nos va indicando el total de eventos que vemos con todos los controladores de dominio que estamos ingestando, Success, Logon, el failure rate que tenemos, cuántos son de privilegios, si tenemos cuentas bloqueadas, cambios de grupos, cambios de usuarios, fallos en Kerberos, etcétera. Luego vemos algunas alertas que puedan estar destacadas dentro del entorno, como un ataque de DCSync o los bloqueos de cuenta, y cuáles son los sistemas afectados. Vemos un gráfico de tendencia, ¿vale? En el que vemos, por ejemplo, que aquí hay bastantes eventos de seguridad, cuáles son privilegiados y fallidos. Vemos también el top 10 de usuarios en riesgo dentro de mi entorno, en el que podemos ver si son logon fallidos, etcétera. Luego me va diciendo la matriz de Mitre, en el que podemos, por ejemplo, pinchar en la parte de Credential Access, y a la derecha nos va a ir indicando, pues, para Credential Access lo que está viendo en este caso, ¿vale? Pues en este caso coge la parte de Brute Force. Podemos ver cuáles son los eventos y las cuentas afectadas. Si seguimos, por ejemplo, a Initial Access, podemos ver igual cuáles son los eventos específicos para la parte de Valid Counts. Aquí interesante es ver también el top 10 de usuarios en riesgo, ¿vale? Aquí me dice cuáles son las cuentas que ve en riesgo por si hay logon fallidos con correctos, etcétera, o son cuentas privilegiadas. ¿Vale? Por ejemplo, esta de aquí seguramente sea un falso positivo porque es la cuenta de Entra ID Connect. Luego vemos el top 10 de equipos en riesgo, ¿vale? Igual, por logon fallidos, etcétera, cuántos usuarios están accediendo, el top 10 de IPs, que pueden ser internas o externas, y podemos ir viendo toda esta información y qué usuarios la están usando, y el estado de salud de los controladores de dominios, en el sentido para ver si no están enviando información, los logos fallidos, etcétera. Vamos a seguir a la siguiente parte, que el workbook es bastante extenso. Si nos vamos a Overview, vemos el total de logons, los correctos, los fallidos, bloqueos de cuentas, cambios de cuentas, un baseline de gráfico de tendencia de esta parte de directorio activo, gráfico de
logon correctos e incorrectos de estos eventos de seguridad. Importante es ver los picos, porque cuando son demasiado fallidos posiblemente estamos recibiendo un ataque. La distribución de tipos de logon, si son de red, si son service, interactivos, de red, etcétera. Protocolos de autenticación para ver si son NTLM, Kerberos o otros. Y luego el top de Domain Controllers, que es donde estoy recibiendo más información. ¿Vale? Aquí podemos ver también un análisis de la parte de RDP. Por ejemplo, tipos de conexiones, en este caso si son internas, los successful logon desde dónde están ocurriendo, si son internas o externas, y luego los logon fallidos que estamos viendo desde dónde, principalmente pues en este caso desde la parte externa. Aquí vemos la información de la parte de detalles de conexión, en el que vemos el equipo y vemos el origen, si es interno o externo también. Y aquí me hace una comparativa y me indicaría si ve conexiones externas, también me lo diría en este gráfico. Podemos ver la parte de auditoría de que tenemos, si la tenemos bien configurada en el entorno, que esto nos diría si podemos recibir bien la información. Interesante también ver esto. Y luego podemos ver pues los eventos de estas auditorías los que se están generando, si los tenemos detectados o no. Cuando vemos no, significa que no están ingestados en Sentinel en este caso. Si seguimos, nos vamos a la parte de protocolos obsoletos. En este caso, pues vemos la distribución de Kerberos versus NTLM, la parte de un gráfico también de tendencia para ver las autenticaciones de Kerberos respecto a NTLM, y luego vemos algunos posibles tipos de detecciones, como si se está usando preautenticación de Kerberos, autenticaciones en NTLM. En este caso, si no tenemos pues los eventos que me está poniendo, posiblemente no aparezca. Luego vemos aquí si ahí se está haciendo un Kerbero Astin, etcétera. Vemos temas de cifrados de Kerberos. Aquí también nos indicaría, en este caso yo no tengo ingestados estos logs, pero podríamos ver tipos de cifrado para ver si es DES, RC4 y AES, ¿vale? Y aquí me iría indicando qué cuentas están usando esos tipos de cifrados, entonces me ayudaría a identificar para quitarlo. Y luego podemos ver aquí la parte de análisis de protocolos obsoletos. Por ejemplo, si estamos usando una versión NTLM V1 desconocida, ¿vale? Que lo suyo es al menos usar la versión 2, pero por supuesto si se puede siempre Kerberos. Si se está usando el protocolo WDGS, también que deja la contraseña en texto plano en memoria. El TLS SSL, el CIL de AppSigning, protocolos SMB1. Si yo tengo estos eventos, pues podría verlo. Esta parte también es interesante, es la parte de Kerberos RC4. Hay una serie de eventos nuevos que me daría pues toda esta información para saber dónde se están usando. Entonces podríamos ver toda esta información, que podría ser interesante también si nuestro objetivo es usar un protocolo que no sea muy débil, un cifrado débil. Vamos con la parte de análisis de autenticaciones. En este caso vemos el top de cuentas por tipo de actividad. Vemos la cuenta, si es correcta, fallida, desde cuántas IPs, de cuántos equipos. Y vemos pues el failure rate, que es interesante. Si es muy alto hay que revisarlo. Y luego me dice el posible nivel de riesgo que ve sobre los resultados que ha encontrado. Luego en fallidos por razón, aquí vemos el tipo de código de error y cuáles son las cuentas. El top de IPs nos indica si son internas o externas, desde qué país, ¿vale? Que puede ser interesante verlo, y el target de accounts que podemos ir viendo. Lo mismo para el top de dispositivos con logos fallidos, ¿vale? También vemos el risk level, donde me está indicando pues si son desde muchas IPs o no, cuántos iniciales son fallidos, desde cuántas cuentas, si son externas o no,
el tipo de lo que es la IP y los errores que está habiendo. Aquí vemos a nivel de heatmap por días de la semana los logons fallidos que estamos teniendo, la comparativa entre logon interno y externo, las cuentas que se me están bloqueando puedo identificarlas en este dashboard, si estoy usando explicit credencial también, los RDP logons, aquí vemos un poquito más de información sobre ello, también para la parte de cuentas de servicio, información de cuando es after hour, ¿vale? Cuando es fuera de horario, también lo podemos revisar y podemos seguir a la parte de privilege access. Aquí vemos también si son cuentas privilegiadas. Aquí dice los privilege logon, me va indicando pues toda la información que va encontrando. Los privilege logon, por ejemplo, este que contó su admin, pues está viendo el tipo de logon que está teniendo, si ha habido cambios de miembros, etcétera. Cuentas privilegiadas desde nuevas localizaciones, cambios de cuentas sensibles, cambios de contraseña de cuentas sensibles. Siguiente pestaña, nos vamos a los cambios de directorio activo. Pues basado en la auditoría podemos ir viendo, por ejemplo, los cambios a nivel de grupo que se han ido dando, luego reseteo de contraseña, desactivaciones, cuentas modificadas, vemos cuántas nuevas cuentas se han creado, los cambios a nivel de equipo, objetos modificados, cambios hechos por el administrador. Aquí van saliendo cambios que ha hecho los administradores. Pues por ejemplo, cuentas creadas, borradas, cambio de membresía, reseteo de contraseña, etcétera, ¿vale? La geolocalización, interesante para ver desde dónde se están logando en directorio activo. Podemos ver información, por ejemplo, de actividad por país, en el que vemos cada uno de estos países, los logons correctos e incorrectos, cuántas cuentas IP se están conectando. Podemos ver también, por ejemplo, un mapa desde donde se están logando en directorio activo también. Y de aquí interesante, he añadido una serie de detecciones, ¿vale? Que la query KQL la tiene embebida para ver, pues, por ejemplo, posibles ataques de fuerza bruta, en el que vemos si es externa o no, desde qué país, el tipo de ataque, si es un brute force o un power sprite, las cuentas que está usando, los logons fallidos cuántos son, si hay un posible movimiento lateral, vemos si después de unos logons fallidos hay un logon correcto, ¿vale? Importante sería ver el número de logons fallidos que ha tenido, ¿vale? Porque eso podría ser un brute force que ha tenido éxito. Un posible golden ticket de actividad, otros tipos de detecciones como de robado de credenciales como un DC sync, filtración de datos como que nos copian la base de datos a otra ubicación o hacen un dumping de la base de datos como con mimicado o similar, manipulación de los backups como puede ser un posible ransomware, si se ven algún tipo de credencial dentro de el logón, por ejemplo en algún script, pues este script sería conveniente revisarlo. Las group policy preference también son importantes porque pueden contener algún tipo de contraseña, etcétera. Entonces toda la parte que es el dumping y una serie de detecciones que aquí no hace falta ir en detalle sobre todas, pero aquí las tendríais. Si alguien, por ejemplo, limpia los eventos de seguridad, si se crean tareas programadas, etcétera. Entonces todo esto lo podemos ver desde el propio workbook. Actividad del Honey Token que podemos tener configurado, si hay un brute force error RDP, si se me están bloqueando continuamente cuentas en directorio activo, etcétera. Entonces toda esta información, modificaciones en relaciones de confianza, como vemos hay bastantes detecciones que puedan ser interesantes. Aquí vemos, por ejemplo, procesos sospechosos
en el que podemos ver incluso los comandos que se están ejecutando en los controladores de dominio, los cambios en políticas de grupo que se hayan podido hacer, y luego los gaps que está habiendo por ejemplo, de eventos de equipos que no están mandando información. Y aquí nos da toda esa información. Si seguimos, ya va quedando menos en la parte de los workbooks. Tenemos una serie de pestañas. La parte de salud es para ver principalmente, sin entrar en detalles, si los controladores de dominio están enviando información. Entonces me va a ir indicando pues cada uno de los controladores de dominio, la información que envía. Aquí podemos ver si configuramos la parte de los eventos para ver la salud del directorio activo, la replicación, si está funcionando o no. En este caso está vacío porque yo no estoy ingestando esta información, pero podríamos ver toda esta información en el workbook. La disponibilidad de estos DC, si están apagados o no están apagados, de cuánto tiempo llevan sin encenderse, el uptime, ¿vale? De cuánto llevan sin reiniciarse, por ejemplo, para saber si se están parcheando correctamente, la disponibilidad de estos DC, cuánto tiempo han tardado en recuperarse, pues toda esta información también podemos verla. Seguimos. La parte de MDI, simplemente si tenemos Defender for Identity, nos va indicando las tablas que tiene, si se están ingestando o no, y luego la cobertura, si el sensor está instalado o no. No hay mucha más en esta parte. Luego vemos la parte de mis configurations. Aquí, pues, por ejemplo, si tenemos configurado el pago nunca expira, cuentas sensibles con Interactive Logon, cuentas administrativas que han hecho logon de red, ¿vale? Cuando se ha hecho logon con un Unpackable en texto plano, cuentas no bloqueadas a pesar de tener un montón de fallos, etcétera. Una serie de configuraciones que puedan ser erróneas para revisar en nuestro directorio activo. En la parte de UEBA lo que hace es mirar las anomalías de UEBA que pueda haber en Sentinel, ¿vale? Sentinel tiene una parte de ver anomalías del UEBA y aquí pues nos va a ir indicando pues el top de usuarios que tienen tipos de anomalía. Entonces estas son las anomalías que está detectando Sentinel. Por si las quisiéramos ver en detalle, pues me va a ir indicando toda esta parte. También aquí mira un baseline para ver el comportamiento de estos tipos de logón que está haciendo. Aquí tenemos más información. Seguimos. En la parte de Forensic simplemente lo que podemos hacer es, por ejemplo, si queremos revisar alguna táctica o técnica de Mitre, podemos ir viendo toda esta información. Tenemos también la posibilidad de hacer una investigación por usuario, por IP o por servidor, ¿vale? Si vamos pinchando, pues me irán diciendo todo el detalle, el top de cuentas que están fallando, etcétera. Si señalo alguno, veremos aquí el timeline de la información que está viendo. Y ya por último, ya salta la otra parte porque ya es demasiado tiempo, la parte de Stale Accounts. Básicamente, pues aquí vamos viendo, por ejemplo, posibles cuentas que son stale, inactivas, ¿vale? Que llevan, cuánto tiempo llevan sin hacer logon, las cuentas privilegiadas con la actividad que están teniendo. Aquí vemos luego la service account también, en la parte de equipos que también pueden ser candidatos a eliminar, y me va indicando pues toda esta información. Esto es todo en la parte de detecciones. Vamos a ir, en la parte del workbook. Vamos a ir a la parte de detecciones. Básicamente, si nos vamos otra vez al workbook, al repositorio de GitHub,
nos podemos ir a la parte de Use Cases Threat Hunting y aquí hay una parte que es de Security Events y aquí tenemos una plantilla RM para hacer todo el despliegue, que nos haga el despliegue de una vez, o tenemos la posibilidad de ver las reglas de analítica por si las queremos importar poco a poco, o podemos ver también las hunting queries, etcétera. Pues tenemos aquí toda la información. Entonces, aquí en el README me da el detalle, no voy a ver todo el detalle, pero básicamente me va diciendo los prerequisitos que se necesitan para tener esas detecciones, los eventos y las auditorías que deberíamos tener configuradas para que estas detecciones funcionen y luego las cadenas de ataque, lo que sea en la parte de técnicas de Mitre, pues cuáles está cubriendo estas detecciones que he generado custom. Lo mismo para las reglas de analítica, me va indicando cada regla lo que hace, el tipo de severidad, entonces puede ser interesante antes de que las desplieguéis revisar pues todas estas reglas porque hay muchísima información. Para la parte de hunting queries exactamente lo mismo, vamos viendo todas las queries que incluyen por si queremos ejecutarlas de manera proactiva. Como veis, para directorio activo hay bastantes. Aquí veo las opciones para desplegarlo, que se puede hacer con PowerShell, plantilla RM o luego ya de forma manual. Si nos vamos a directorio activo, a Sentinel, aquí pues básicamente esto ya está importado. Siempre os recomiendo que en Content Hub busquéis las soluciones que ya vienen built-in. Ahí, si buscáis por Security Events, ahí hay una serie de workbooks, hay reglas de analítica y de hunting que son built-in, que pueden ser interesantes. En este caso lo que estamos viendo es en la parte de hunting, en las detecciones que he creado yo, pues cuáles se pueden ejecutar, ¿vale? Para que las probéis en vuestro entorno. Como veis, son el Data Source Security Event, en el que podemos ver diferente información para ejecutar. Y aquí, pues como veis, todo lo que os enseña en el repositorio de GitHub ya lo tendríamos en el propio Sentinel para ejecutar estas queries y ver información. Si desplegamos a la parte de configuración, exactamente lo mismo para reglas de analítica. Hay una serie de reglas de analítica, en este caso la diferencia, en vez de ejecutarlo de manera proactiva, lo que hacen estas reglas de analítica es que si al correlar esa información, pues básicamente tendremos un incidente. Vamos a ver. En principio, perdón, buscando aquí en AD, ¿vale? En la parte de reglas activas, aquí podemos ver que donde pone source name es custom content, que significa que es de lo que he hecho yo en el repositorio GitHub. Entonces aquí tenemos pues una serie de detecciones, ¿vale? En el que podemos ver toda la información, las tácticas técnicas de Mitre, y luego vemos aquí pues podemos ver que coge la tabla de Security Events, hay otras que correlan con otras tablas y podemos ver pues las detecciones específicas para directorio activo. Siempre recomiendo que no se activen todas de una vez, hay que testearlas, sobre todo si es en producción, y si puede ser activarlas, desplegarlas en modo desactivarlo y probarlas poquito a poco porque posiblemente hay que optimizarlas en vuestro entorno. Vale, aquí tenemos todas estas reglas. Y esto sería todo y espero que os haya gustado la parte de monitorización de directorio activo. Recordar que tanto el workbook como las reglas de analítica están disponibles en el repositorio de GitHub que podréis descargar. Espero que os sirva de ayuda.